Dicen que el orgullo precede a la caída. Pero a veces es la arrogancia la que llega primero y se va al último. Mi nombre es Alba Ramos. Tengo 35 años. Soy madre soltera de 2 hijos. Hasta el viernes pasado, era consultora senior de sistemas en Soluciones Globales Alcalá, una destacada empresa de consultoría tecnológica en Madrid. No era una cara más en la oficina. Durante 5 años, fui la principal arquitecta detrás de cada integración de sistemas importante que manejaba la empresa. Construí estrategias complejas de bases de datos desde cero. Resolví crisis críticas de replicación a las 2 de la mañana y recuperé cuentas de clientes que otros equipos casi habían arruinado. Pero nada de eso pareció importar cuando me senté frente a Julián Alcalá, el hijo del fundador y mi recién nombrado jefe. Él no veía a una estratega experimentada, veía un peldaño. Mis problemas comenzaron seriamente hace 4 meses, cuando Julián contrató a Clara, una recién graduada con un currículum impresionante pero cero experiencia práctica. Julián me la entregó, pidiéndome que mentorizara a la nueva empleada. Lo hice sin quejarme. Durante 16 semanas, pasé horas cada día formándola, compartiendo mi documentación de sistemas y explicándole la intrincada arquitectura de nuestro cliente más grande, Sistemas Vanguardia. Vanguardia era un contrato de 50 millones de euros que yo había gestionado personalmente y mantenido estable durante 2 años. Clara estaba ansiosa, pero todavía estaba aprendiendo los conceptos básicos de la configuración de bases de datos. Pasé muchas tardes explicando la diferencia entre replicación síncrona y asíncrona, asegurándome de que entendiera los frágiles flujos de datos. Luego llegó la gala anual de la empresa. Fue una noche formal en un histórico hotel de Madrid. Y yo estaba sentada en la mesa de nuestro equipo, esperando ser nombrada la nueva directora principal de sistemas. Era un ascenso que había ganado a través de años de semanas laborales de 80 horas. En cambio, Julián subió al escenario. Ajustó su micrófono. Miró directamente a nuestra mesa y anunció que Clara estaba siendo ascendida al puesto de directora. La sala estalló en aplausos. Julián me miró y dijo: «Te superó en 4 meses y se merece este ascenso». Sentí un frío escalofrío recorrer mi cuerpo, pero mantuve la compostura. Sonreí cortésmente. Levanté mi copa hacia Clara Y. Tomé un sorbo lento. Pero en mi mente, ya estaba contando las horas hasta que comenzara la jornada laboral el lunes. A la mañana siguiente, entré a la oficina de Julián para discutir la decisión. Estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, golpeando un bolígrafo dorado contra un cuaderno de cuero. Cuando le pregunté por qué se le había dado el mando de una integración de 50 millones de euros a una becaria, sonrió con suficiencia y agitó la mano con desdén. «No pierdo el tiempo negociando con gente de bajo nivel», dijo, con la voz llena de condescendencia. Se recostó, confiado en que yo simplemente me doblegaría. «Manejaremos la transición de los sistemas Vanguardia sin ti, Alba. Al cliente no le importa quién implemente la base de datos, siempre y cuando se haga». No me despidió, pero me dio a entender que esperaba que renunciara en silencio para poder atribuirse el mérito de mi trabajo. No escuché. Me levanté. Volví a mi escritorio y empaqué mis pertenencias personales en una sola caja de cartón. Mientras salía del edificio, mi tarjeta de acceso ya estaba deshabilitada en el torniquete principal, y mi acceso a los servidores de la empresa había sido revocado. Me senté en mi coche en el estacionamiento. Mis manos temblaban en el volante. La ira no era por perder el trabajo, sino por el hecho de que Julián, un hombre que no podía explicar los algoritmos básicos de los sistemas que yo había construido, pensara que podía borrarme como una partida no deseada en una hoja de cálculo. Él creyó que no tenía opciones, pero estaba a punto de aprender que cuando se empuja a un profesional dedicado contra la pared, no se le rompe, simplemente se le obliga a encontrar otra forma de ganar. Encendí el motor de mi sedán y conduje a casa a través del ligero tráfico de Madrid, mi mente acelerada con una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Cómo les explicaría esto a David y Sofía? Mis hijos dependían de mí. Desde mi divorcio hace 3 años, yo había sido la única proveedora. Había reconstruido nuestras vidas desde cero, pagando deudas y ahorrando cada euro que podía para asegurar una pequeña casa en los suburbios. Había trabajado los fines de semana,
sacrificando horas preciosas con mi familia para construir una reputación en Soluciones Globales Alcalá. Ahora, en el lapso de una sola conversación, Julián había barrido todo eso. Mientras entraba a nuestro camino de entrada, respiré hondo, forzando mi rostro a relajarse. No quería que mis hijos vieran mi preocupación. Entré y fui inmediatamente recibida por el sonido de las risas desde la sala de estar. David, mi hijo de 8 años, estaba construyendo una torre de plástico enorme, mientras Sofía, mi hija de 10 años, estaba haciendo su tarea en la mesa del comedor. Sonreí, sintiendo una repentina oleada de claridad. Estos niños eran la razón por la que trabajaba tan duro, y eran la razón por la que no podía permitirme fallar. Les hice la cena. Ayudé a David con sus palabras de ortografía y escuché a Sofía describir su proyecto de arte escolar. Solo después de que estuvieron a salvo en la cama, me permití sentarme a la mesa de la cocina y planificar mi respuesta. Julián pensó que había ganado, pero había cometido un error crítico. Olvidó quién construyó realmente los cimientos del éxito de su empresa. Abrí mi portátil, mirando los archivos digitales que había guardado legalmente en mi disco personal. Y comencé a redactar una nueva estrategia, cuando llegó la mañana siguiente. La ola inicial de ira se había enfriado hasta convertirse en un enfoque agudo y frío. Julián Alcalá creía que yo era impotente, porque era una madre soltera con facturas que pagar. Pero no sabía de la conversación que tuve hace 3 meses. Sistemas Vanguardia había experimentado un fallo en la base de datos que amenazaba con corromper todos sus registros de clientes. El equipo de Soluciones Globales Alcalá había entrado en pánico, pero me quedé despierta durante 48 horas seguidas, reescribiendo los protocolos de integración y salvando sus sistemas. Una vez resuelta la crisis, Beatriz Ruiz, la directora de operaciones de Sistemas Vanguardia, me estrechó la mano. Me dijo que si alguna vez quería trabajar con gente que realmente respetara mi experiencia, la llamara directamente. Había guardado su tarjeta de visita en mi cartera. Esa noche, después de cocinar la cena para David y Sofía, acostarlos, me senté a la mesa de mi cocina y marqué el número de Beatriz. Contestó ao segundo timbrazo, con la voz nítida y profesional. Le expliqué que había dejado Soluciones Globales Alcalá y que estaba interesada en ofrecer mis servicios directamente a Sistemas Vanguardia. Hubo una pausa en la línea, seguida de una suave risa de Beatriz. Esperaba que llamaras. Alba, dijo, ven a mi oficina mañana por la mañana a las 8 en punto. Trae tu cartera y tus tarifas de consultoría. Al día siguiente, entré en la sede de cristal de Vanguardia. En 2 horas, había firmado un contrato de consultoría independiente de 6 meses. El contrato me daba plena autoridad sobre la integración del sistema y una tarifa que duplicaba lo que me habían pagado en Soluciones Globales Alcalá. Más importante aún, tenía una cláusula que Julián no podía tocar Vanguardia. Tenía derecho a contratar contratistas independientes para supervisar la implementación de su proyecto. A partir del lunes, ya no era una empleada de bajo nivel en Alcalá. Era la consultora principal del cliente. Y mi primera tarea era auditar al mismo equipo que me había expulsado. Antes de entrar en la sede de Vanguardia el lunes por la mañana, me senté en mi sedán en el estacionamiento de visitantes. Mirando el imponente edificio de cristal, miré mi reflejo en el espejo retrovisor, ajustándome el cuello de mi blazer. Por un breve segundo, las viejas dudas se infiltraron. Era una madre soltera, arriesgando todo para enfrentarse cara a cara con una empresa establecida que tenía millones de euros en recursos. Pero luego me imaginé la sonrisa burlona de Julián y sus palabras despectivas. Me recordé las innumerables crisis que había resuelto, las noches que había pasado programando y la estabilidad absoluta que había brindado a las plataformas de Vanguardia. No se trataba solo de demostrar que Julián estaba equivocado. Se trataba de demostrar a David y Sofía que la competencia, la preparación y el respeto por uno mismo valían la pena defenderse. Respiré hondo. Agarré mi cartera y salí del coche. El lunes por la mañana, llegué a Sistemas Vanguardia a las 9 en punto. Llevaba mi blazer gris oscuro más elegante y una cartera de cuero. Entré en la sala de conferencias 4B, que estaba reservada para la reunión de alineación del proyecto.
Unos minutos más tarde, el equipo de Soluciones Globales Alcalá entró, riendo y discutiendo sus planes. Primero, Oliver, el director de proyectos junior, seguido de Clara, que parecía nerviosa pero orgullosa. Finalmente, Julián entró. Ajustándose los puños, se detuvo en seco cuando me vio sentada en la cabecera de la mesa de conferencias. Julián parpadeó, tratando de recuperar la compostura. Bueno, esto es inesperado, dijo, forzando una sonrisa tensa. ¿Qué haces aquí? Alba mantuve su mirada sin pestañear. Buenos días, Julián, dije con calma. Por favor, siéntate. Necesitamos revisar el plan de transición de tu equipo. Me miró fijamente. La confusión y la ira compitiendo en su rostro. ¿Tu plan de transición? Repitió. Sí. Respondí, abriendo la carpeta del proyecto. A partir de esta mañana, Sistemas Vanguardia me ha contratado como su consultora principal independiente para supervisar toda la integración de sistemas. Me coordinaré directamente con su equipo para garantizar una entrega segura y completa de las bases de datos. La palabra entrega flotó en la sala como un peso pesado. Y el rostro de Julián palideció a medida que la realidad comenzaba a instalarse. Julián miró a Oliver, y luego a Clara, esperando que uno de ellos ofreciera una explicación, pero Oliver estaba ocupado mirando su tableta. Y Clara miraba al suelo. Beatriz Ruiz entró en la sala un momento después, sus tacones resonando en el suelo de madera. Me sonrió cálidamente antes de tomar asiento. Comencemos, dijo Beatriz, abriendo su cuaderno. Julián, espero que tu equipo haya preparado los registros de migración de la base de datos y la documentación de la API como Alba solicitó. Julián tartamudeó, tratando de recuperar el control de la reunión. Beatriz, debe haber un malentendido, dijo. Alba era solo una consultora junior en nuestra empresa. No tiene la capacidad para gestionar un proyecto de esta escala. Beatriz levantó una ceja, su expresión volviéndose fría. Alba fue quien salvó nuestras bases de datos de clientes hace 3 meses mientras sus gerentes senior estaban en apuros, dijo Beatriz. Ella conoce nuestra arquitectura mejor que nadie. La contratamos porque confiamos en su competencia, no por una jerarquía corporativa. Julián apretó la mandíbula. Dándose cuenta de que no podía discutir con el cliente, lo vi sentarse. Sus movimientos rígidos e incómodos. Las tornas habían cambiado por completo. Durante las siguientes 2 horas, dirigí la reunión, haciendo preguntas detalladas sobre los esquemas de la base de datos, las ventanas de sincronización y los protocolos de seguridad. Julián intentó responder, pero tropezó repetidamente con los detalles técnicos, obligando a Oliver a intervenir. Clara permaneció en silencio, su rostro enrojecido de vergüenza, al darse cuenta de la verdadera profundidad de la responsabilidad que había aceptado, sin la capacitación adecuada. Mantuve mi tono profesional y tranquilo, dejando que mi experiencia hablara. A medida que avanzaba la reunión, la frustración de Julián se hizo cada vez más obvia. Se movía en su asiento, mirando alrededor de la habitación antes de finalmente hablar. Esto es una clara violación de nuestra asociación, tartamudeó, mirando a Beatriz Ruiz. Soluciones Globales Alcalá tiene un contrato estricto con Sistemas Vanguardia. Antes de que pudiera hablar más, Beatriz lo interrumpió con un movimiento de su mano. En realidad, Julián, dijo Beatriz, sentándose a mi lado, nuestro contrato con su empresa es para servicios de asesoramiento general. El contrato de implementación principal es un acuerdo separado a partir del viernes pasado. Ese acuerdo es con Alba Ramos. Elegimos a Alba porque ella construyó esta base de datos y conoce nuestros sistemas mejor que nadie. Necesitamos resultados, no títulos. Vi cómo el color restante abandonaba el rostro de Julián. Durante el resto de la sesión de alineación, Julián intentó imponer su autoridad. Ofreció sugerencias y corrigió a Oliver. Pero cada vez que hablaba, Beatriz me miraba para confirmación. Respondía a cada pregunta con datos técnicos precisos, demostrando que al plan de transición de Clara le faltaban protocolos de seguridad críticos. Clara se sentó en silencio, mirando su bloque de notas.
dándose cuenta de que un jefe que no entendía el proyecto la había preparado para el fracaso. Una vez terminada la reunión, Julián se quedó mientras su equipo salía de la sala. Se acercó a mí, con la voz baja y enfadada. ¿A qué juegas? Alba. Siseo. ¿Crees que puedes avergonzarme delante de mis clientes? Cerré mi carpeta lentamente y me levanté para enfrentarlo. No hay ningún juego. Julián. Día. Me dijiste que no perdías el tiempo negociando con gente de bajo nivel. Simplemente seguí tu consejo y encontré a alguien que sí lo haría. Sus ojos se entrecerraron de furia. Te arrepentirás de esto. Murmuró. Esto no ha terminado. Sonreí y pasé junto a él, con el corazón acelerado pero la cabeza bien alta. Cuando llegué a casa esa noche, me senté en mi escritorio y comencé a revisar los documentos técnicos que el equipo de Julián había enviado para la transición de la base de datos. Mientras analizaba el código, encontré un error importante en el sistema. Era el mismo error de sincronización sobre el que había advertido a Julián hace 3 meses. Había ignorado mi advertencia para ahorrar tiempo y dinero. Si Sistemas Vanguardia se ponía en marcha con este código, toda su base de datos de clientes quedaría expuesta, causando millones de euros en daños y violando las leyes federales de privacidad. Tenía una opción. Podía dejar que el sistema fallara y ver cómo se hundía la empresa de Julián. O podía hacer mi trabajo. Elegí mi trabajo. Pasé 4 horas redactando un informe completo de remediación, explicando el error, los riesgos potenciales y los pasos exactos necesarios para solucionarlo. Envié el informe directamente a Beatriz Ruiz. Puse en copia a Julián. No necesitaba sabotearlo. Su propia pereza era mi arma más fuerte. El error técnico que descubrí era un problema crítico de concurrencia en el registro de transacciones de la base de datos. Cuando varios usuarios intentaban actualizar sus perfiles simultáneamente, el sistema crearía un interbloqueo, lo que resultaría en la pérdida de datos. Durante mis últimas semanas en Soluciones Globales Alcalá, había escrito un parche para resolver este problema. Pero Julián había ordenado al equipo que implementara la versión más barata y sin parches para cumplir con el plazo. Al enviar el informe de remediación, estaba exponiendo este atajo al equipo ejecutivo de Vanguardia. Específicamente, el interbloqueo se produjo porque el motor de la base de datos intentaba escalar los bloqueos de filas de la base de datos a bloqueos de tabla completos bajo cargas pesadas. Esto impedía cualquier transacción concurrente de lectura o escritura, lo que llevaba a tiempos de espera de consultas y, finalmente, a la corrupción de datos. Había diseñado un modelo transaccional sin bloqueos utilizando control de concurrencia optimista, lo que eliminaba la necesidad de bloqueos pesados de la base de datos. Julián, sin embargo, había eliminado este código de la versión de producción, calificándolo de sobrecarga técnica innecesaria, que retrasaba el hito del proyecto. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Beatriz Ruiz. Alba, revisamos tu informe. Dijo, nuestro director de información está horrorizado. Si hubiéramos implementado la versión de Alcalá, habríamos sufrido una importante brecha de seguridad. Gracias por detectar esto. Quiero que lideres el equipo de remediación de inmediato. Acepté, describiendo el cronograma y los recursos que necesitaría. También sabía que Julián estaría furioso cuando se diera cuenta de que su atajo había sido expuesto. En la siguiente reunión de alineación técnica, Julián intentó defender el código descuidado. Afirmó que los parámetros de integración proporcionados por Vanguardia estaban desactualizados y que su equipo simplemente había seguido las directrices. Intentó culpar a mi trabajo anterior. Yo estaba preparada para esto. Abrí mis archivos de archivo y proyecté los correos electrónicos de hace 3 meses en la pantalla. En esos mensajes, había señalado explícitamente el problema del interbloqueo y proporcionado el plan de corrección. La respuesta de Julián en ese entonces fue un correo electrónico de una línea diciéndome que lo ignorara y me centrara en características cosméticas. La sala quedó en silencio. Julián miró la pantalla, su rostro enrojeciéndose mientras sus propias órdenes escritas se mostraban para que todos las vieran. Clara lo miró incrédula, dándose cuenta de que le había mentido sobre el estado del proyecto. Beatriz asintió lentamente.
Creo que hemos visto suficiente, dijo. Alba, por favor, procede con tu remediación. La batalla se intensificaba. Pero sentí una profunda satisfacción. Estaba protegiendo al cliente y demostrando mi valía. Una línea de código a la vez. El miércoles por la mañana. Los efectos de mi informe de remediación se hicieron sentir en toda la industria. El director de información de Sistemas Vanguardia me llamó personalmente para agradecerme, señalando que mi descubrimiento había salvado a la empresa de un desastre multimillonario. Mientras tanto, la presión sobre Soluciones Globales Alcalá comenzó a aumentar. 2 administradores de bases de datos senior del equipo de Julián renunciaron, citando un liderazgo deficiente, y actualizaron sus perfiles en línea. Incluso recibí un mensaje privado de Clara. Se disculpó por aceptar el ascenso y admitió que Julián la había presionado para que aceptara el puesto para poder recortar mi salario. Preguntó si consideraría contratarla si dejaba la empresa. Le agradecí su honestidad, pero no le hice promesas. Clara explicó durante nuestra conversación privada que Julián la había amenazado con despedirla y ponerla en una lista negra para puestos de consultoría de nivel de entrada, si no aceptaba el título de directora principal de sistemas. Quería una figura decorativa obediente que firmara sus informes sin hacer preguntas, lo que le permitiría eludir los protocolos de seguridad. Escuchar esto me hizo sentir una mezcla de simpatía y frustración. Le dije a Clara que, si bien entendía la presión a la que estaba sometida, tenía que proteger su propia integridad profesional. Le aconsejé que documentara todas sus comunicaciones con Julián y que guardara copias de sus registros de desempeño. Fue un sobrio recordatorio de cómo Julián utilizaba a los empleados jóvenes como escudos humanos para su propia negligencia corporativa. Julián, sin embargo, no planeaba rendirse en silencio. El jueves por la tarde, recibí un correo electrónico de Manuel López, el jefe de asuntos legales de Soluciones Globales Alcalá. El correo electrónico contenía una carta formal de cese y desista acusándome de incumplimiento de contrato, violación de cláusulas de no competencia y robo de información patentada. La carta amenazaba con una demanda si no renunciaba a mi puesto en Sistemas Vanguardia de inmediato. Era una táctica clásica de intimidación diseñada para asustarme. Pero yo estaba preparada. Contraté a Carmen Díaz, una abogada brillante especializada en derecho corporativo. Nos reunimos en su oficina en el centro de Madrid. Carmen revisó mi contrato de trabajo original con Soluciones Globales Alcalá y se rió. No tienen caso. Alba, dijo Carmen, recostándose en su silla. Primero, la cláusula de no competencia que redactaron es demasiado amplia para ser exigible, según la ley española, según las regulaciones estatales, específicamente el Estatuto de los Trabajadores. Un empleador debe proporcionar garden leave, permiso remunerado, u otra contraprestación, acordada mutuamente para que dicha restricción sea válida. Soluciones Globales Alcalá no hizo ninguna de las dos cosas. Segundo, tú escribiste el código de integración principal en tu propio tiempo, utilizando bibliotecas de código abierto, lo que significa que no pueden reclamar la propiedad exclusiva. Vamos a presentar una defensa proactiva. Los contrademandaremos por interferencia ilícita en tu relación comercial con Vanguardia, y citaremos el Código Civil Español por prácticas comerciales desleales y engañosas. Esa noche, Julián intensificó su campaña. Clara me envió un mensaje de texto para advertirme que Julián estaba llamando a otras empresas tecnológicas en Madrid, difundiendo falsos rumores de que me estaban demandando por robar secretos comerciales. Estaba tratando de destruir mi reputación profesional para que ningún otro cliente me contratara. Sentí un momento de pánico, pero recordé que ya no estaba sola. Al día siguiente, recibí un correo electrónico inesperado, de Lola, la exgerente de Recursos Humanos de Soluciones Globales Alcalá, que había renunciado 2 semanas antes. Lola adjuntó varios documentos internos, incluidos correos electrónicos de Julián, instruyendo a RRHA para manipular mis evaluaciones de desempeño para justificar la negación de mi ascenso. Inmediatamente reenvié los archivos a Carmen. Ahora teníamos pruebas de malicia. Carmen y yo pasamos el fin de semana preparando nuestra respuesta legal. Ella explicó que, según la ley española,
Un empleador no puede hacer cumplir un acuerdo de no competencia si el empleado fue despedido sin causa o expulsado por medios injustos. La decisión de Julián de manipular mis evaluaciones de desempeño y negar mi ascenso era una clara evidencia de mala fe. Además, al difundir rumores falsos a mis posibles clientes y colegas, Julián estaba cometiendo difamación per se, lo que nos permitiría reclamar daños significativos. También recibimos apoyo de Pablo, un analista de sistemas junior en Alcalá, a quien yo había mentorizado. Nos envió capturas de pantalla de los registros internos de la base de datos que mostraban que Julián había accedido a mis repositorios de código antiguos después de mi partida. Tratando de encontrar cualquier cosa que pudiera reclamar como propia, Pablo estaba aterrorizado de perder su trabajo. Pero no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo Julián destruía mi carrera. Le agradecí y le aseguré que su identidad permanecería protegida. Con los archivos de RRHH de Lola y los registros técnicos de Pablo, Carmen redactó una respuesta poderosa. Ya no solo estábamos jugando a la defensiva. Nos estábamos preparando para desmantelar toda la campaña legal de Julián. El lunes por la mañana, Carmen envió una respuesta formal a Manuel López. Incluimos copias de los correos electrónicos que mostraban la manipulación de las evaluaciones y un borrador de la demanda que estábamos preparados para presentar en el juzgado de primera instancia. Les dimos 48 horas para retractarse de sus amenazas y emitir una disculpa formal. Sabía que Julián estaría furioso, pero se estaba quedando sin movimientos. La red legal se estaba cerrando sobre él. Y finalmente estaba comenzando a darse cuenta de que yo no era una empleada de bajo nivel a la que se podía silenciar fácilmente. En nuestra advertencia legal, Carmen también señaló que si procedían a presentar una demanda infundada basada en reclamaciones de mala fe, solicitaríamos inmediatamente sanciones en virtud de las reglas de procedimiento civil españolas. Señaló que una reclamación en virtud de la ley de competencia desleal abriría la puerta a daños dobles o triples, así como a honorarios de abogados obligatorios, lo que haría que la responsabilidad financiera personal de Julián fuera increíblemente alta. Me senté en la oficina de Carmen, mirando el histórico Parque del Retiro de Madrid, sintiendo una sensación de empoderamiento que no había sentido en años. La ley estaba de mi lado y tenía las pruebas para respaldarla. Sabía que estábamos preparadas para lo que Julián nos lanzara a continuación. El lunes por la mañana, Carmen Díaz presentó nuestra demanda en el juzgado de primera instancia. La demanda era un documento devastador que detallaba las represalias de Julián, las evaluaciones de desempeño manipuladas, los falsos rumores que difundió para dañar mi reputación y su intento de obligar a Sistemas Vanguardia a utilizar código corrupto. Demandamos daños por difamación, incumplimiento del pacto de buena fe y el triple de los daños bajo la ley de competencia desleal española. En 24 horas, la historia fue recogida por las revistas de negocios locales. El titular en El Expansión decía: Soluciones Globales Alcalá se enfrenta a una demanda por represalias y fallos en el sistema. La respuesta de la Junta Directiva de Alcalá fue inmediata. La Junta, dándose cuenta de que la arrogancia de Julián estaba a punto de costarle su reputación y su contrato de 50 millones de euros con Vanguardia, intervino. Julián fue puesto en licencia administrativa pendiente de una investigación. El jueves, Manuel López, el jefe de asuntos legales, llamó a Carmen para ofrecer un acuerdo. Me ofrecieron un pago en efectivo de 300.000 euros para retirar la demanda. Le dije a Carmen que solo aceptaría el acuerdo si incluía una disculpa pública, la renuncia inmediata de Julián Alcalá y la eliminación de todas las cláusulas de no competencia para sus empleados. Intentaron negociar, pero Sistemas Vanguardia amenazó con rescindir todo su contrato de asesoramiento con Alcalá si no resolvían el asunto. El viernes por la tarde, la Junta capituló. Aceptaron todos mis términos. Soluciones Globales Alcalá emitió un comunicado público reconociendo que habían manejado mal mi transición laboral, confirmando mi propiedad del código de integración y disculpándose por cualquier declaración negativa hecha sobre mi profesionalidad. Julián renunció a la empresa en desgracia y su padre le quitó sus acciones en la empresa. La victoria fue completa, pero la mejor parte fue ir a casa. Esa noche, me senté en el porche con David y Sofía. Sofía me miró y dijo: ¿Estás contenta? Mamá,
como si ya no llevaras cosas pesadas. Sonreí y la abracé fuerte. Ya no era la empleada de bajo nivel que el hijo de un fundador rico podía despedir. Era la dueña de mi propia carrera. La semana siguiente, Beatriz Ruiz me ofreció un puesto permanente como directora de arquitectura de sistemas en Sistemas Vanguardia, con un salario que era 3 veces lo que había ganado en Alcalá. Acepté la oferta, sabiendo que no solo había sobrevivido a la traición, había reconstruido mi vida en mis propios términos. La arrogancia había llegado primero, pero la competencia tuvo la última palabra. En los meses que siguieron, el impacto del acuerdo se sintió mucho más allá de mi propia carrera. La eliminación de las cláusulas de no competencia permitió que varios otros consultores talentosos de soluciones globales Alcalá dejaran la empresa y comenzaran sus propios negocios. Clara finalmente renunció y se unió a una startup, donde pudo desarrollar sus habilidades bajo una guía adecuada. Pablo, el analista de sistemas junior que yo había mentorizado, fue ascendido a un puesto senior y me envió un correo electrónico para agradecerme por demostrar que la calidad y la integridad aún importaban en nuestra industria. La retractación pública forzada de la Junta permaneció en la primera página del sitio web de Alcalá durante 90 días, sirviendo como un recordatorio a toda la industria de que los empleados ya no podían ser silenciados por intimidación. Los términos del acuerdo también requerían que la empresa estableciera un comité de ética independiente para revisar todas las promociones y evaluaciones de desempeño, evitando que cualquier futuro ejecutivo manipulara las evaluaciones por venganzas personales. Fue una reforma estructural que protegió a más de 100 empleados que aún trabajaban en la empresa. Además, el padre de Julián asumió personalmente las operaciones de la empresa, reestructurando el equipo de liderazgo para enfatizar la transparencia y la meritocracia. En mi primer día oficial como directora de arquitectura de sistemas en Sistemas Vanguardia, Beatriz Ruiz me dio la bienvenida con una nueva oficina con vistas al puerto de Barcelona. Me paré en mi ventana, viendo los barcos moverse por el agua, sintiendo una profunda sensación de paz. Ahora estaba en posición de contratar a personas como Pablo y Lola, construyendo un equipo donde el respeto, la colaboración y la excelencia en ingeniería se valoraban por encima de la política y el nepotismo. Unos días después, Beatriz, Carmen y yo nos reunimos para almorzar en un tranquilo restaurante con vistas al histórico paseo marítimo para celebrar nuestra victoria legal y profesional. Mientras levantábamos nuestras copas, Beatriz sonrió y dijo, por la competencia, el juego limpio y el coraje de enfrentarse a los acosadores, brindé mi copa contra las suyas, dándome cuenta de que el viaje no solo había transformado mi propia carrera, sino que también había sentado un precedente para la forma en que las empresas tecnológicas de Madrid trataban a su personal senior. Mientras estaba sentada en mi nueva oficina de cristal en Sistemas Vanguardia, mirando el puerto de Barcelona, sentí una profunda sensación de logro. No había buscado venganza por despecho, sino por una necesidad de justicia y autopreservación. Al enfrentarme a Julián Alcalá, había protegido a mi familia, mi profesión y mi propio sentido de valía. Les había demostrado a mis hijos que cuando alguien intenta hacerte sentir pequeño, no tienes que aceptar su definición de ti. Puedes mantenerte erguido, hacer el trabajo y dejar que la verdad hable por sí misma. Fue la victoria definitiva. Y la había ganado con cada línea de código, cada noche, y cada tranquila decisión de negarme a desaparecer.